Hola a todos, hoy nos acompaña Sebastián Rico Múnera, quien es archivista profesional, también es tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información y actualmente es coordinador del CAD en Fundación Socia. Él hoy nos está acompañando desde la ciudad de Medellín y nos va a compartir un poco sobre sus experiencias con la gestión de documentos electrónicos. Bienvenido, Sebastián, a este canal. Muchísimas gracias por atender la invitación. Muchísimas gracias por querer compartir con todos nosotros un poco de tus experiencias, que las podamos tener como una referencia de buenas prácticas y también de lecciones aprendidas. Vale, Neji, muchísimas gracias por la invitación también. Espero pues que en este espacio podamos profundizar un poco, podamos dar un aporte a todo lo que tiene que ver con la gestión de documentos electrónicos, también gestión electrónica de documentos, que eso básicamente en un complemento todo es el sistema de gestión documental electrónico de archivo y eso es lo que ahorita ha venido emergiendo cada vez con más fuerza, sobre todo después de la pandemia. Entonces, pues muy bueno poderles compartir esta experiencia para que puedan pues como profundizar en aquellos que han tenido de pronto necesidades o falencias en este campo. Muchas Entonces, gracias. bueno, eh, lo primero es que hoy en día ustedes ven que la producción de información anteriormente, aquí como estamos viendo en esta imagen, anteriormente ver un escritorio así era como anteriormente ver el escritorio físico lleno de papeles, ahí sí papeles, porque cuando no están clasificados no son documentos, lleno de papeles que a veces ni podíamos mirar al compañero del frente. Hoy en día ya eso no se ve, pero no encontramos con esta situación similar. Uno a veces va y revisa escritorios de computadores y desde el desconocimiento, ¿cierto? Se van almacenando allí para fácil acceso, pero realmente lo que buscamos con un fácil acceso es no acceder a la información cuando no tenemos unos parámetros de clasificación y organización documental partiendo de ahí, ¿cierto? Entonces hoy en día es muy común ver esto y por eso es que es importante tener en cuenta que existe una gestión electrónica de documentos y una gestión de documentos electrónicos. Entonces, la primera, que es la gestión electrónica de documentos, esta enfatiza más como en esas tecnologías que utilizamos para la gestión de la información. Entonces, el computador, el escáner, el celular y todas las TICs que van emergiendo en el medio para administrar información en cualquier formato. Entonces, es la gestión electrónica de documentos y esto se complementa con la gestión de documentos electrónicos, ¿cierto? Que ahí es donde ya se enfatiza en esa naturaleza de los documentos que nacen en estos medios, en estas herramientas tecnológicas y la suma de todo eso es la gestión, es el sistema de gestión de documentos electrónicos. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque aquí partimos también a conocer qué es un documento electrónico de archivo. Hoy en día conocemos un documento de archivo, ¿cierto? En medio físico, sea en papel, sea pues como fotográfico, bueno, otro tipo de formato y también el electrónico, hay que darle un tratamiento con los mismos parámetros normativos y en la misma delicadeza para la conformación y organización documental. Entonces, este es un registro de información generada y recibida que realmente es lo que nos da cuenta de una evidencia de cumplimiento de una actividad o de un trámite que se realiza como tal, ¿cierto? Y eso debe ser tratado conforme a los principios y procesos archivísticos. Ah, que porque es electrónico, entonces ya no tengo cómo aplicar esos principios, esos procesos. No, hay que hacerlo. También hay que aplicarlo porque la información siempre sigue siendo la misma, lo que cambia es el medio. Entonces, bueno, para entender un poco más el documento electrónico, aquí les vengo a presentar un poco cómo está estructurado ese documento electrónico. Lo primero es que parte de un contenido, ¿cierto? Unos datos. Ustedes saben que la información está en dato cualquiera, ¿cierto? Ah, la camisa azul, eso pues es un dato que a la final pues no me va a decir mayor cosa si no está ubicado en un contexto. De la suma de esos datos me van creando ese contenido del documento, igual que en el físico, pero aquí pues el electrónico es importante tener en cuenta que es un contenido, ¿cierto? Que luego voy a plasmar en un documento en cualquier formato, llámese PDF, llámese un video, llámese una imagen, pero ahí voy conformando ya ese documento con unos datos de identificación que me da una autenticación y validación de quién me está enviando el documento, quién lo está creando, quién es el dueño de ese documento, y a eso luego viene unos metadatos. Y ahí empieza el proceso de descripción documental, donde yo catalogo ese documento, ¿cierto? O esos documentos a través de los datos que lo caracterizan. Y los metadatos se enfocan más como en ese contexto donde está ubicado el documento. Y ahí partimos de los procesos de descripción.
Y en el lado izquierdo vemos que hay un software que lo crea, siempre va a haber un software que lo crea. A veces que estamos produciendo documentos en Word, que es el de Microsoft Office, ese es un software de creación también. Ya hay otros más especializados, ¿cierto? Que nos permiten ya implementar los procesos de gestión documental, que son los software de gestión documental que hay muchos pues ya en el medio, pero realmente siempre hay un software que crea el documento, hay unos medios de almacenamiento y reproducción también, ¿cierto? Que es los que nos permite como tal transmitir esta información y un formato, que ya ahí sí ya entra lo que es el PDF, el Word, el Excel y X formatos que existen, pues que cada vez van emergiendo más. Y estos documentos, para que sean documentos electrónicos de archivo, deben cumplir con estas características, ¿cierto? Entonces debe partir de una autenticidad, que es realmente el documento que estoy creando, si es que realmente es auténtico y no es pues, un documento falso, debe ser íntegro, ¿cierto? Que se encuentra completo y no ha sido alterado, que no cualquiera lo ha manipulado, sino que realmente es lo que está plasmando el documento, es lo que es y realmente es verídico, es fiable. Y esto se conecta con la otra característica que es la fiabilidad, ¿cierto? Y es que la información sí sea correcta y nos permita creer que es veraz lo que está plasmado en ese documento y que se pueda acceder, ¿cierto? Que nada sirve también, pues si yo lo tengo ahí, pero no lo puedo consultar, entonces también esa disponibilidad nos permite eso. Luego hay unos procesos de auditoría plasmados con una firma electrónica o digital, ya depende como tal de cada entidad la que utilice. Ambas son válidas, ya les voy a explicar un poco más en qué varía la una de la otra. Y bueno, otras características que vemos más adelante, que más adelante, en lo que viene en la presentación les voy a profundizar un poco más directamente en el software de gestión documental, cómo se visualiza todo esto. Y el tema de la firma electrónica, tenemos la firma electrónica y la firma digital. Ambas son válidas dependiendo del método pues, de autenticación que se tenga. Simplemente que la firma electrónica es aquella pues, que se basa en esos medios electrónicos y que me identifica a un productor documental, ¿cierto? O al dueño, como que es la persona que emitió el mensaje o la información. Básicamente se liga a la firma electrónica, si la vemos pues puntualmente, cuando yo accedo a mi correo electrónico, estoy digitando un usuario que normalmente es la dirección de correo electrónico y una clave, ¿sí? Para acceder a mi correo electrónico. Esos dos datos de autenticación es lo que realmente hacen que desde el correo electrónico yo pueda decir que tengo una firma electrónica. No es que yo pongo por allá mis datos de identificación al final y, Sebastián Rico, archivista, mi número telefónico, esa no es la firma electrónica. Desde que yo accedo al correo ya estoy generando mi firma electrónica. Y la firma digital, esta sí tiene pues un grado de autenticación un poco más complejo, ya que adhiere un valor numérico, como lo ven ahí el hash, ¿cierto? El código hash es un código alfanumérico que se genera por base de datos cada que se estampa una firma, ¿cierto? Esta firma digital viene avalada ya por unos entes que nos permiten certificar la firma y pues indudablemente debe estar avalado por la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, hablando pues propiamente de Colombia, y es el que nos permite como tal de que podamos utilizar una firma y que no tenga repudio, ¿cierto? Ese código hash, como les venía diciendo, lo genera la base de datos, es un código que si yo modifico algún dato del documento, ese código hash se rompe y se altera, y ahí es donde ya podemos validar que el documento es íntegro, volviendo pues a las características que les mencionaba anteriormente. Entonces, a través de esta firma garantizamos que el documento es íntegro, que es auténtico y que nos permite estar disponible. Si yo vengo y le hago un rastreo de auditoría a un documento electrónico y evidencio que el código hash me cambió con X en cualquier momento, pues ya tengo que empezar a hacer un rastreo más profundo y ahí casi que una auditoría pues forense de electrónico. Pero a lo que voy con esto es que si tenemos el contenido del documento, si así sea que le modifique una coma o un espacio, el código hash se altera totalmente. Entonces eso es lo que nos permite garantizar la autenticidad de los documentos y como ven acá, permite identificar al firmante, que no haya repudio, que alguien pues diga que no firmó el documento y que sea íntegro, que sea pues un documento que nos garantice esa autenticidad y esa veracidad. Ahora bien, la suma de los documentos electrónicos de archivo es lo que nos va permitiendo conformar los expedientes electrónicos de archivo, porque no es solo unos documentos por allá sueltos, no.
Todos los documentos nacen en un contexto determinado, ¿cierto? Y responden al cumplimiento de un trámite, de una actuación o de una actividad. Y ello, como tal, se conforma con otros documentos, que es lo que nos permite ir conformando esos expedientes. Según el Acuerdo 01 del año 2024, se define el expediente electrónico como un conjunto de documentos electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento. Entonces, miren que no cambia mucho a lo que estamos acostumbrados a ver en soportes físicos tradicionales, acumulados por cualquier causa legal, que están vinculados, interrelacionados entre sí y que deben de mantener esas características que les he venido mencionando. Entonces, que sea auténtico, que sea íntegro, que esté disponible, ¿cierto? Pues, que nos permita, pues, como tal, tener esa fiabilidad y se conserva siempre electrónicamente durante todo su ciclo vital. Entonces aquí es donde está la diferencia a lo que realmente conocemos como en los medios tradicionales. Cuando ya tenemos el documento del expediente electrónico, este nunca sale de este medio, siempre se debe conservar electrónicamente. Cuando las personas emplean esa mala práctica de imprimir el documento electrónico porque no confían en lo electrónico, pero lo imprimen y ya es una copia, ¿cierto? Ya yo imprimí el documento y ya es una copia y ya no tengo cómo verificar que ese documento es auténtico, porque realmente los datos de auditoría se verifican es por medios electrónicos, de que si es veraz ese documento, que si es íntegro, mientras que si lo imprimo ya perdió todas las propiedades, ¿cierto? Entonces ya es una copia, no me va a permitir. Entonces, eso es como un tema cultural que se ha venido fortaleciendo, sobre todo después de la pandemia que obligó, digo que obligó porque muchas empresas o personas no estaban preparadas y les tocó meterse, ¿cierto?, al mundo digital y ya pues personalmente considero que ha sido muy positivo hoy, año 2024, ver ya el dominio que ha tenido los temas electrónicos, sobre todo en las empresas que no hay en Colombia, que hasta han dejado el tema del teletrabajo implementado en su metodología o dinámica de operar. Y pues también es lo que facilita la gestión electrónica de documentos y la gestión de documentos electrónicos. Entonces, bueno, ¿qué características debe cumplir un expediente electrónico de archivo? Primero, pues contar con documentos electrónicos de archivo. Ya saben que una cosa es un documento electrónico y otra cosa es un documento electrónico de archivo. Entonces, el documento electrónico puede ser cualquiera. Una foto que yo tengo en mi celular es un documento electrónico, ¿cierto? No, pero no necesariamente es un documento electrónico de archivo. Para que sea un documento electrónico de archivo, debe cumplir con las características que les mencioné anteriormente. Adicional, debe tener un índice electrónico. Este sí pues, se genera en formato XML. Es un formato pues, que se conecta muy fácilmente con las bases de datos y es lo que nos permite ir haciendo las integraciones en los diferentes sistemas y que el expediente no esté supeditado a un solo sistema donde se produce donde se conserva, sino que yo lo pueda integrar con otros sistemas de información. Ahí vamos haciendo ese ecosistema digital. Debe contar con un foliado electrónico. Esto también lo genera automáticamente el software de gestión documental, ¿cierto? Que una vez yo cierre el expediente y lo firme, ya él me haga la foliación electrónica. Cambia un poco ahí sí la foliación electrónica, lo que conocemos hoy en día en el medio tradicional, que es el acto de numerar cada hoja, ¿cierto? De la 1 a la N, pues dependiendo de si es un expediente de una serie simple o de una serie compuesta. Pues ahí sí cambia un poco. Aquí en el electrónico la foliación se hace por documento, no por página también, eso sí sigue siendo igual, porque muchas veces se tiende a confundir, que yo tengo un PDF de 50 páginas, pero es un solo PDF, eso viene siendo un solo folio en el expediente electrónico, no 50 folios. Y los metadatos del expediente, que es lo que nos contextualiza como tal ese expediente y lo que nos permite luego recuperarlo y poderlo catalogar dentro del sistema de gestión documental electrónico. Ahora bien, les voy a hablar un poquito de esos esquemas de metadatos. Normalmente nos referenciamos en el Dublin Core, que es el que se ha utilizado en mayor mente en el mundo. Hoy en día pues es como el que más se utiliza y se enfoca en estos cuatro principios. Que esto es lo que yo quiero rescatar de acá de esta imagen y es la simplicidad de creación y mantenimiento de los datos. Tampoco pues pueden ponernos a complejizar la información y que quede supeditada al profesional que está hoy en día y luego llegue otro y no entienda, no, debe haber una simplicidad y una universalidad. Miren que el otro principio que sigue es una semántica universal y esto lo traigo mucho desde los métodos de programación de software que utilizan unos códigos y una serie de métricas universales para nombrar, por ejemplo, variables, para nombrar por allá un método, ¿cierto? Y que otro programador lo pueda entender. Una cobertura internacional, y aquí hablamos ya un poco más del tema de los idiomas, ¿cierto? De que permita entenderse también en cualquier país, que no. Hoy en día hablamos mucho de que el inglés es el idioma universal y realmente esto también nos permite como anclarnos allá.
Y este tema de la extensibilidad, ¿cierto? Que yo pueda hacer extensivo también y que pueda ampliar esos metadatos en el momento en que lo necesite. Y miren que aquí hay tres bloques de metadatos que el modelo Dublin Core, el esquema Dublin Core nos permite pues como tener en cuenta, y es unos metadatos de contenido, unos metadatos de propiedad intelectual, que aquí va más desde la producción documental, y le apunta mucho al principio de procedencia archivístico, y la instanciación también, que ya son como los del contexto. Entonces, aquí voy a entrar un poco también en modelo de requisitos, MOREC. No vamos a profundizar mucho en este modelo de requisitos, pero básicamente quise rescatar acá qué debe cumplir un software de gestión documental, qué requisitos debe cumplir para que realmente permita desplegar los procesos de gestión documental. Entonces, lo primero es que debe permitir la implementación del cuadro de clasificación documental, debe permitir también tener unos controles y una seguridad a través de la administración de los usuarios, debe permitir la adecuada conservación y eliminación de los documentos para poder aplicar la disposición final, debe permitir una captura y registro de documentos. Esto le apunta mucho a la producción documental y a la automatización y normalización de esa producción documental. Un tema de referenciación, que ahí es donde nos permite conectarnos también con otros sistemas de información y traernos pues como la información de manera integral y que no sea muy manual. Esto va mucho también a la parte de la automatización. Debe permitir también una búsqueda de recuperación y presentación de la información. Claro, el tema de la accesibilidad es súper importante, porque de nada vale yo tener todo muy bonito allá conservado, pero que no lo pueda acceder. Y pues este administración, sí es como, creo que todos los software lo deberían de tener, ¿cierto? Donde nos permita como tal de ahí sí el control total del software. Ahora bien, ¿qué respalda todos estos temas electrónicos? Y quise traer pues como estas 5 normas generales más representativas. Hay muchas más, ¿cierto?, que nos permiten ampliar el tema electrónico, pero bueno, rescato aquí la ley 594 del año 2000, que es la Ley General de Archivos. Esta siempre habla de la vanguardia en los archivos, ¿cierto?, y de estar pues como a la expectativa de las tecnologías emergentes. Y aquí es donde la gestión documental, la gestión de documentos electrónicos, perdón, debe siempre estar pues como pendiente de esos nuevos medios de almacenamiento que van surgiendo y esas nuevas tecnologías que nos aplican para la gestión de documentos. La ley 527 de 1999, está la ley de comercio electrónico en Colombia, eh, pues un poco antigua, pero vino pues como ya hoy en día es una realidad. Y esta ley es donde también habla un poco de la firma electrónica y cómo son esos métodos de firma electrónica y digital. El acuerdo 01 del 2024, por supuesto, este viene a traer muchos temas que hoy en día están emergiendo, y le dedico una sección completa al expediente electrónico de archivo, invitarlos pues a que conozcan cómo lo presenta, que es bien interesante. El decreto 2364 del año 2012, este también es súper importante porque desarrolla el artículo 7 de la ley 527 de 1999, referente pues a todos los temas de firma electrónica y digital. Y la ley 1581 del año 2012, que es la ley de protección de datos personales, también es súper importante porque en los sistemas de información manejamos muchos datos personales, queramos o no. Entonces es importante también contar con esas autorizaciones a la hora de manejar información personal. Y la UNAC, como les decía ahorita, es el organismo nacional de acreditación en Colombia, que certifica que una firma es idónea y cumple con esas disposiciones normativas que están estipuladas en estas anteriores leyes. Entonces, bueno, ¿qué debe contar un sistema de gestión documental electrónico de archivos? Entonces, pues lo primero que debe ser escalable, ¿cierto?, que pueda soportar esa demanda y esa conexión de usuarios independientemente del tamaño de la empresa, y que pueda estar en constante actualización también y me lo permita hacer. La modularidad también, que nos permita pues como tener diferentes módulos y que eso nos pueda facilitar el desarrollo de desarrollos personalizados o a la medida, ¿cierto? Dependiendo de la empresa o la entidad, lo que yo requiera para poder desplegar los procesos de gestión documental, sea a través de módulos. Hay unos software que son integrales que también son geniales, pero bueno, el tema de la modularidad es muy importante para garantizar esa integridad de la información. La flexibilidad es la capacidad para incorporar esas nuevas características o servicios. Entonces aquí también va muy de la mano con la modularidad, ¿cierto? Que sea flexible el despliegue de esos servicios, que a la finalidad también las personas que lo están operando no necesiten ser ingenieros en sistemas para entenderlo, sino que lo puedan operar. La integración, este es uno de los puntos que a modo personal considero más importantes que debe tener un software y un sistema de gestión documental electrónico de archivos, ya que es lo que nos permite conectarnos con las otras aplicaciones que hay en las entidades
y es lo que hace que ese ecosistema de la generación de información electrónica pueda ser íntegra desde el software de gestión documental. La fiabilidad, pues, debe permitir que toda la información sea veraz, ¿cierto? Que yo confíe en que lo que está ahí es real y que si es lo que generó, pues, el cumplimiento de ciertas actividades. La conectividad también, pues, va muy de la mano con integración, porque es que la conectividad es que yo pueda acceder a otro sistema, pero la integración es lo que yo genero, eso le llaman APIs que son aplicaciones a la medida desarrolladas que hace que se conecten dos aplicaciones y yo defino el punto en donde en esa conexión me entrega o me recibe información. Puede ser de una sola vía o de doble vía. Yo te entrego, yo te recibo o ambas vías, ¿cierto? Te envío y me envías. Y parametrización también, que se pueda pues, desplegar a la medida con las características, por ejemplo, algo que hace parte de la parametrización, establecer el horario de trabajo de la empresa o la entidad donde está el software para que los tiempos de las actividades me cuenten dentro de los horarios laborales. Pues, son características pues, que debe cumplir un sistema de gestión documental electrónico de archivo. Ahora bien, antes de adquirir un software de gestión documental, porque esa no es la solución a implementar un sistema de gestión documental electrónica de archivos. Muchas veces las personas creen que porque van a adquirir un software de gestión documental, ya implementaron su sistema de gestión documental electrónico. No, la respuesta es que no es adquirir un software. Lo primero es que debemos de revisar muy bien el contexto, el tamaño de la empresa, cuáles son las necesidades, qué requisitos necesitamos, cómo estamos también en el tema tecnológico en la entidad, ¿cierto? ¿Cómo está la infraestructura tecnológica? Y aquí es donde debemos de volvernos muy amigos de los ingenieros de sistemas, bueno, del área de sistemas de la entidad donde estemos. Sin embargo, yo pienso que el archivista debe interactuar con todos los profesionales, ¿cierto? Pero debemos de ser muy amigos de los ingenieros de sistemas porque eso es muy ganador, sinceramente les digo, porque ahí es donde entramos a entender esa infraestructura tecnológica, en qué estado está, en qué momento podemos definir un software de gestión documental. Y bueno, en el medio hay muchos software de gestión documental y dependiendo de lo que yo busque en la entidad y de ese nivel de madurez en la infraestructura tecnológica, puedo adquirir también cierto software. No, no es que uno es bueno o es malo, perdón. Es que uno es bueno o es malo, o tiene o no tiene. Yo pienso que todos son muy buenos, ¿cierto? Y cada uno permite desplegar procesos dependiendo de lo que yo busque. Entonces, si hay unos que permiten más actividades que otros, o permiten desplegar más servicios que otros, pero todos los software de gestión documental que en el medio tienen pues implementado ciertos requisitos que vemos, por ejemplo, acá en esta gráfica. ¿Cierto? No todos cumplen con todos los requisitos, pero la gran mayoría cumplen con los que permiten implementar los procesos de gestión documental. Y la armonización que tenemos que tener con el sistema integrado de gestión en cualquier entidad, pues hablando ya propiamente en empresas privadas, no sé si en empresas públicas se conoce como también sistema integrado de gestión, pero lo que es importante es que también volviéndonos muy amigos con esta persona que maneja el sistema integrado de gestión, normalmente son los profesionales en calidad, es ahí donde empezamos a normalizar los procesos de producción documental, amparado en lo que vemos aquí en la pantalla, ¿cierto? Hay unos procedimientos, unos formatos, unos instructivos, una caracterización de procesos, flujogramas políticas. Miren que aquí estamos incluso mencionando instrumentos archivísticos, mapas de procesos, flujogramas, que es lo que nos permite realmente crear los expedientes electrónicos de archivo. Entonces es importante esa armonización con el sistema integrado de gestión porque ellos son los que nos facilitan que la información en la entidad se maneje de una sola manera, o bueno, no de una sola manera, sino normaliza, es estándar. Que yo no esté por allá el área, por ejemplo, de contabilidad ingresando al sistema de información y está escribiendo con tilde, sin tilde, mayúscula, minúscula, y por allá la otra área lo pone con mayúscula inicial, y bien, en realidad están registrando lo mismo, pero de diferente manera. Y ahí es donde entramos nosotros los archivistas a normalizar esos temas para garantizar la integridad en los documentos electrónicos. Ahora bien, voy a hacerles una pequeña demostración de cómo se puede operar esto en un software de gestión documental interactuando realmente. Aquí quiero darle los créditos a la empresa Coldetec que nos facilitó la posibilidad de interactuar con QF Document, que es un software de gestión documental que cumple con gran parte de los requisitos MOREC. Entonces aquí les voy a mostrar un poco cómo está estructurado y cómo podemos desplegar
procesos de gestión documental directamente aquí en QF Document. Igual como QF Document hay muchos otros software de gestión documental. Aquí pues ya sí les dejo la tarea de que los investiguen, que nos permiten también tener todos estos mismos procesos y dependiendo también del lenguaje en el que están desarrollados, cambia un poco la interfaz, pero realmente todos cumplen con los mismos requisitos o en mayor o menor proporción, pero todos nos permiten crear flujos de trabajo, crear formatos, crear como tal las series y series, etcétera. Entonces aquí voy a mostrarles. QF está compuesto por un ambiente administrador y un ambiente de usuario, que es el ambiente operador, ¿cierto? Que aquí lo vemos como tal en series documentales. Acá en el ambiente administrador, en QF podemos primero parametrizar datos generales de toda la entidad, crear las áreas o dependencias, y aquí empezamos con las estructuras orgánico-funcionales también. Tenemos la posibilidad, lo que pues, ven ustedes aquí en configuración, son los datos de entrada básicos que tiene todo software de gestión documental. Normalmente siempre parte de crear una matriz de usuarios, que son los empleados de la entidad. Y ahí es donde se alimenta con los cargos, los perfiles, y esto es lo que nos permite como tal crear las tablas de control de acceso y condicionar los permisos dependiendo de los roles, cargos o accesos particulares que va a tener cierto usuario, dependiendo también de ese rol que cumple en la entidad. Entonces aquí nos permite este software crear esos perfiles, ¿cierto? Miren, aquí yo tengo varios perfiles de consulta, de administrador, ¿cierto? Parcial, pues nos permite pues, tener varios tipos de accesos. Y bueno, ya esto es un tema también que como les digo, debemos de ser muy amigos de los ingenieros de sistemas. Hay cositas acá que pues, no debemos de tocar porque están ancladas de pronto o están apuntándole directamente o al servidor donde está alojado el aplicativo o a la nube donde está instalado el aplicativo. También ese es otro tema que hay que tener en cuenta. Cómo está desplegado el software de gestión documental, si está en un servidor local o está en la nube, que son los servicios de cloud computing, que realmente hoy en día están en su auge y pues es lo mejor, ¿cierto? Porque hace que las empresas o las entidades se olviden de un poco de temas que conllevan el mantenimiento de los servidores locales, que es también un poco costoso, mientras que en la nube pues es ya más bajo servicio, bajo demanda y bajo necesidad y siempre hay disponibilidad de estos servicios. Bueno, entonces acá nos permite también crear formatos. Como les digo, normalizamos la producción documental a través de la creación de formatos que vayan a la par con lo que se dicta desde el sistema integrado de gestión y que todo sea estándar. Por aquí tenemos una opción que se llama procesos. Quiero enfatizar un poco. Por aquí en procesos en QF Document podemos crear flujos de trabajo. Estos flujos de trabajo nos permiten capturar de inmediato los expedientes, ¿cierto? Donde vamos creando los expedientes electrónicos de archivo y ahí vamos conformando con esos documentos. Entonces esto es automático, es muy bonito porque por aquí en series documentales, yo aquí pues ya establezco el cuadro de clasificación documental para crear el cuadro de clasificación documental, ¿cierto? Para luego desplegar la tabla de retención, empiezo, ¿cierto? Entonces, serie nueva, entonces aquí empiezo, nueva serie, entonces aquí me empieza a preguntar una serie de datos para configurar la serie. Aquí en serie documental, y aquí es donde quiero hacer un llamado a los archivistas o profesionales de la información, a que es importante tener conocimientos no muy avanzados también, ¿cierto? Si los tienen avanzados, genial, maravilloso, ganan, muy ganador. Pero si no, pues al menos conocer un poco de sistemas de información, porque aquí es donde nosotros interactuamos con muchos temas de bases de datos, ¿cierto? Entonces, es importante conocer que hay diferentes tipos de datos para crear en una base de datos que todo se administra a través de una tabla, ¿cierto? Y cómo nosotros interactuamos desde el software de gestión documental con esa base de datos. Eso es muy importante y es fundamental porque a la hora de nosotros necesitar una actualización, que el sistema nos esté presentando algún error, no nos genere pues la operación de algún proceso, que algo de pronto mal configurado o necesitemos hacer una actualización importante. Nosotros poder indicarle al profesional de sistemas en qué tabla o en qué dato o en qué campo de esa tabla es que se hace la inserción o la actualización. Eso es muy ganador, la verdad, y saber también cómo está operando el software, no solo pues desde la interfaz de operación, sino también desde la configuración, eso es muy importante. Entonces, cuando yo creo aquí la serie, ya luego vengo acá a crear las subseries, entonces aquí ya podría tener las subseries, ahí me disculpan también de pronto porque aquí no está nombrado, pues no estamos en el estado ideal, esto es un ambiente de pruebas, se los reitero, entonces aquí van a ver de pronto cosas que no tienen que ver con los nombres de series formales.
pero es más como para entender un poco. Yo vengo aquí en la opción controles, aquí en QF es a través de controles, en otros software se puede manejar de otra manera, de otra interfaz, con otro lenguaje, pero a la final es lo mismo. Es entender que es una base de datos, está compuesta por unos campos, cada uno de estos son los campos y estos son realmente los metadatos. Este es el esquema de metadatos y que cada campo es un tipo de dato y ese tipo de datos está amarrado a una tabla en una base de datos que es donde está alojado el aplicativo en el servidor. Entonces aquí es muy importante porque lo que les digo de entender la base de datos, miren acá, tengo estos tipos de datos que puedo crear en un formulario, ¿cierto? ¿Cuál me sirve a mí dependiendo de la necesidad de lo que quiero capturar? No es solo poner un cuadrito de texto ahí y escriba ya, ¿cierto? ¿No? Esto hace parte de la normalización de la información. Entonces, si yo vengo por acá, aquí tengo una opción que se llama consulta SQL, ¿cierto? Y aquí es donde yo empiezo a interactuar con esa base de datos. Entonces miren acá, qué bueno que encontré esta sentencia. Y tenemos una sentencia SQL, ¿cierto? Que si nos vamos al motor de administración de la base de datos de SQL, esto es lo mismo que ustedes ven en ese tablero cuando los ingenieros de sistema están por allá escribiendo código, ¿cierto? Miren que es lo mismo, esto es una consulta a la base de datos, donde me está diciendo que me seleccione el índice 4. ¿Cuál es el índice 4? Mírenlo acá, código índice 4 me está diciendo que seleccione la base de datos índice 4, quiere decir que me seleccione tipo documento. Desde la tabla documentos, quiere decir que en la base de datos este es el nombre que tiene esta tabla. La tabla es la suma de todos estos campos, ¿cierto? Donde el código de la serie es igual a 1413. O sea que la serie es el código 1413. Si vengo aquí a mirar, quiere decir que este es la serie, ¿cierto? Ahí está el código 1413. Entonces, es muy importante no entender un poco de a profundidad de esto, porque a la hora de nosotros hacer la configuración del esquema de metadatos, esto es muy ganador. Y yo poder automatizar una lista desplegable, poder automatizar la conexión. Incluso esto nos permite, cuando tenemos, por ejemplo, un CRM o por allá el sistema contable que utilizan las empresas que van registrando información. Yo puedo me arrastrar esa información automáticamente acá con la identificación de un condicional. Entonces yo, por ejemplo, digo, si el nombre es Sebastián, el tipo de documento automáticamente me traiga el número de la cédula y cuando él lo lee, me lo completa. O al contrario, a través del número de la cédula venga y me complete los demás datos. Eso se logra con estas sentencias. Entonces también se puede hacer y eso es lo que nos permite automatizar la producción documental y normalizar el manejo de datos. Entonces básicamente por acá podemos desplegar el tema de la tabla de retención documental, ¿cierto? A través del cuadro de clasificación y por acá en la serie documental es donde yo ya vengo aquí en procesos y es donde voy anclando procesos, flujos de trabajo. Ahora bien, voy a verlo desde el ambiente de usuario, ¿cierto? Si yo vengo aquí, veo las series documentales y miren que yo vengo acá y aquí es donde tengo ya el ambiente de consulta. Si vengo y cliqueo, aquí tenemos unos campos que fue lo que les acabo de mostrar en la configuración y si vengo y le digo consultar, ¿cierto? Ahí me va a mostrar toda la información. Y lo que nos permite los flujos de trabajo es esto, de capturar el expediente electrónico de archivo, vengo aquí y lo consulto. Y miren acá, QF tiene una opción que ya va creando aquí el índice electrónico, que es lo que nos va permitiendo generar esos procesos de gestión documental electrónica de archivo. Entonces va creando el índice electrónico, una vez finaliza el trámite, tengo la posibilidad de cerrar el expediente y me genera un foliado electrónico. A través de este índice electrónico, él me crea ya el folio electrónico y ya no puedo modificar el expediente. Como pueden ver aquí también tengo los metadatos que nos permiten ir catalogando este expediente dentro de los procesos de clasificación documental que ya están definidos tanto en el cuadro de clasificación como en la tabla de retención documental también. Y aquí ya nos permite también, si yo vengo aquí y reviso con un doble clic, bueno, en este caso no tiene flujo de trabajo, pero aquí podría ver toda la trazabilidad de lo que ha pasado con este expediente en caso de que fuera un flujo de trabajo. Voy a entrar por aquí para mostrarles un poco de esa trazabilidad, cómo se visualiza. Por ejemplo, acá tenemos un flujo de trabajo para tratar las PQRS, ¿cierto? Aquí así se ve en la actividad, ¿cierto? Le llega a la persona que debe cumplir con, o debe aportar el documento al expediente. Vengo acá, reviso, este es el responsable, tengo una oración. Bueno, esto ya es un tema de configuración de QF. Aquí tengo el tema de la actividad y por acá puedo actualizar. El tema de los metadatos, que ya está normalizado desde la configuración. Normalmente en las entidades es el líder del centro de gestión documental quien se encarga de administrar los software, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un reto muy grande porque es donde tenemos que conversar con todas las áreas para crearles su esquema de metadatos y que ellos puedan ir automatizando esa producción documental.
y acá puedo agregar ya como los documentos que van sumando al expediente electrónico que voy conformando. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos ya 3 documentos en esta PQRS, ¿cierto? Miren, aquí está el índice. Y por acá vengo y le digo ver trazabilidad y también aquí voy viendo cada actividad que se va cumpliendo. Entonces esto es muy bueno porque nos permite ver cómo se generó el expediente, cómo se conformó y a la final cómo se va a custodiar. Y esto es lo que nos permite ir explicando los procesos de gestión documental electrónica. Básicamente esto es lo que les traía a mostrar el día de hoy para tener en cuenta en la gestión de documentos electrónicos de archivo, cómo nos compete y una buena práctica a través de un software de gestión documental para que vamos normalizando esa producción documental y se facilite luego la aplicación de los demás procesos, porque es parte de la producción, ¿cierto? Y de ahí ya pues hasta la custodia y disposición final. Pues, básicamente era eso. Sebastián, estoy así como con una cosita acá en el pecho porque estoy recordando mucho mi último trabajo en Colombia que consistía en esto, pues realmente también fue la implementación de un proceso, am, crear, digamos que un flujo documental en un software, que en este caso pues es DocuWare. Estaba pensando aquí que también voy a traerlo acá para mostrar ese ejemplo. Entonces, digamos que muy emocionada porque es vernos nosotros como archivistas en un escenario distinto, ¿cierto? Porque tenemos muchos escenarios donde podemos desempeñarnos, pero el de la tecnología es, digamos que uno de los más vistos en los últimos años y donde nos tenemos que montar en este bus de la tecnología, queramos o no. Eso depende también mucho en el contexto en el que estemos trabajando, pero definitivamente, digamos que al menos tener los conocimientos básicos. Yo voy a resaltar como varias cositas que dijiste y que casualmente muchas de ellas en varios conversatorios que he tenido, bueno, encuentros de este tipo, digamos que han salido a relucir y creo que es algo muy importante que se debe resaltar y es el tema de la interdisciplinariedad del trabajo en equipo y no solamente con archivistas, o sea, el trabajo en equipo con otros profesionales. Nosotros no estamos solos, no podemos hacer nada solos, o sea, realmente necesitamos, y es digamos que necesitamos en doble vía, o sea, tanto los otros profesionales necesitan de nosotros como nosotros de ellos. Es un trabajo en equipo con los ingenieros de sistemas, en este caso, pues que sea, digamos, que la implementación de gestión electrónica de documentos. Es también un trabajo en equipo con los ingenieros industriales, que normalmente son quienes ocupan los cargos en las áreas de calidad de las diferentes empresas. Pues yo no puedo diseñar o utilizar, mejor dicho, una herramienta electrónica sin pensar en que debe haber algo ya parametrizado y establecido, digamos que en términos de procesos, de procedimientos, de instrucciones, del cómo se realizan muchas de las actividades de la empresa, porque es simplemente llevar todo eso a un ambiente electrónico, ¿cierto? Pero eso tiene que estar previamente parametrizado. Entonces, la interdisciplinariedad, que sea este el momento para reiterar que no estamos solos, que no conviene discutir con otros, que es que usted me está quitando el trabajo, usted se está metiendo en lo mío. No, es que somos complementarios, ¿cierto? Que debemos ser muy buenos amigos, porque de ese, digamos que de ese trabajo en equipo van a salir muchísimas cosas muy positivas para las instituciones donde estemos, para las comunidades en las que nos estemos desarrollando, porque dependiendo del tipo de entidad, eso puede trascender, de hecho, pues digamos que a usuarios externos, ¿cierto? No solamente internamente. Entonces, la interdisciplinaridad y trabajo en equipo, súper relevante. Mencionaste algo del inglés y es importante también, sobre todo, pensar en que si estoy hablando de gestión electrónica de documentos, pues tengo que pensar que la mayoría de estos software se han desarrollado en países anglosajones, primer punto. Segundo punto, el inglés, como tú lo decías, digamos que se dice que es el lenguaje universal porque es sencillo, es básico, es, digamos que lo que nos permite comunicarnos con otros, con otras personas de otras latitudes. Y pensar en esto es muy importante, es porque las bases de datos y muchas de las cosas están configuradas en este lenguaje. Y, por ejemplo, para nosotros los hispanohablantes, es importante saber que la ñ no existe, por ejemplo, en esto, ¿cierto? Y al no existir la ñ, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, en la parametrización de estos sistemas, esta letra, pues el sistema la convierte en un poco de cosas raras, ¿cierto? En signo, en un asterisco, en un signo de interrogación, en un poco de cosas, y eso parece Así que el algo, código hash, sí, eso parece un código hash, o parece que no, eso no afecta mucho, sí afecta mucho, porque eso puede hacer que el dato bastante. se pierda, que no pueda recuperar luego la información, y eso O lo la pone, tilde. o la tilde, exacto, el inglés no tiene tilde, a no ser que tiene una que otra palabrita
del francés como fiancé, ¿cierto? Pero digamos que eso no son palabras que normalmente se usan en estas bases de datos, pues diría uno, no, falta ver que, que de Correcto. pronto sí. Pero realmente digamos que el uso de las tildes y de la ñ, pues la ñ realmente lo que tiene es en estos días ya me olvidó el nombre, de cómo se llama, que no es el palito de la ñ, no tiene un nombre específico, pero ahorita se me olvida. Sí, Entonces, correcto, tiene un nombre vírgula, creo que se técnico. llama vírgula. Entonces, en ese sentido, digamos que es muy importante, uno, que sepamos que los sistemas están parametrizados en inglés y que por lo tanto tenemos que dar unas cosas básicas del inglés. De hecho, muchos de los ambientes de administrador o de pruebas están parametrizados en inglés y por eso muchos ingenieros de sistema cuando están parametrizando, ellos saben esto qué significa y de hecho a veces se graban más fácil las palabras en inglés que en español. Entonces, ahí como archivistas, si vamos a interactuar con esto, si vamos a tener roles de administrador o de administrador parcial, al menos para la creación de usuarios, que eso también es muy común que a veces nos los den a nosotros, pues que tengamos unos conocimientos básicos del inglés, al menos en esto. Pues por mí, mi recomendación es que tengamos unos conocimientos básicos amplios para poder interactuar con otros, acceder a más información y bueno, etcétera. Pero que si vamos a Muy de pensar en acuerdo. esto, es importante, ¿cierto? Hablaste mucho también de que un software no es que sea bueno o malo, pues y no somos quienes tampoco para ir a definir eso, porque eso es basado en qué, ¿cierto? Hay unas referencias. Y adicionalmente hay un contexto que también es muy importante que tengamos en cuenta eso. No todas las empresas requieren lo mismo. En estos días en el grupo de WhatsApp alguien decía, pues puede que el Ferrari no le sirva a una persona, sino que le sirva un Renault 4, por ejemplo. O sea, dependiendo lo que cada uno de nosotros como empresa, como institución, sea privada, pública, o sea, no importa la naturaleza que sea, grande, pequeña, tenemos unas necesidades particulares y puede que nos sirva un software que esté en el mercado y que para otra empresa haya sido fatal, pero que para nosotros se acomoda a nuestras necesidades. Entonces también es importante que por eso se haga un estudio de necesidades previo y que se haga una evaluación de todas las características de los diferentes software que hay en el mercado y eso qué tanto me sirve a mí como empresa. Y tú mencionabas algo también, que sea escalable, que sea flexible, porque yo no puedo imaginarme que mi empresa siempre va a ser como es hoy, ¿cierto? Puede ir cambiando en el tiempo. Entonces, importante. Y también lo conecto con la neutralidad tecnológica, que es tampoco casarnos con un software, no, es que este software me obligó a que yo tengo que crear los documentos en este tipo de formato, de esta forma, y resulta que ya este software no me sirve, quiero cambiar a otro, pero no puedo cambiar porque es que este no me va a entregar, por ejemplo, la estructura de los datos y de los documentos, como los almacenó, no me los va a entregar para que, o sea, no conversa con este otro. Entonces, ahí nos casamos a veces, así como, como pasa en lo físico, porque es que todo lo que nos ha pasado en lo físico también nos pasa acá, cuando contratamos un Ujú, tercero para que nos, correcto. sí, cuando contratamos un tercero para que nos almacene documentos y a veces sale más costoso pedirle que nos lo devuelva e irnos con otro que seguir con él el resto de la vida. Entonces, lo mismo pasa con un software y eso se tiene que tener en cuenta, de hecho, desde antes de hacer la compra o la adquisición de esto. Vale, Importante también como para que no olvidemos la conexión, sobre todo si es en lo público, es que el PGD, y bueno, hago la aclaración que estamos hablando del contexto colombiano. Programa de gestión documental tiene dos programas específicos, uno de ellos, bueno, tiene varios, tiene 8, pero uno de ujú, ellos es formas y formularios electrónicos, que es súper conveniente yo tenerlo definido, sobre todo porque si vimos en lo que tú nos mostraste, muchos son formularios electrónicos que se diseñan de acuerdo con los datos que se quiera capturar y con los documentos que se quieran generar o se quieran cargar, bueno, dependiendo lo que sea. Entonces, importante ese y por supuesto el de gestión de documentos electrónicos y la interoperabilidad, que tú también lo mencionaste, ¿cierto? Que los sistemas sean interoperables entre sí, que no hagamos triple trabajo en una empresa capturando los mismos datos de un cliente en tres sistemas de información distintos cuando podemos poner a conversar el CRM que tiene que ver con clientes, el de sistema contable, que ahorita se me olvida el nombre técnico desde, desde sistemas, que ERP, tiene el cómo. el ERP, El ERP, ERP. exacto, el Ujú, ERP y con el sistema de gestión documental que de pronto yo pueda, bueno, aunque el ERP está más con proveedores porque es más el pago a proveedores, pero que yo pueda poner a ujú, conversar estos sistemas, de hecho, con empleados. O sea, es importante que hayan esos, ahí me conecto con el tema de la interdisciplinariedad, es como yo converso incluso con los responsables de esos otros software dentro de la institución y que podamos
digamos que aunar esfuerzos y que simplemente capturemos de un lado que mi software esté conectado con la base de datos de clientes para que yo solamente ingrese el NID y con eso me traiga el resto de datos, ¿cierto? Se minimizan errores, o sea, hay una cantidad de cosas. Entonces yo creo que ese tema, Sebas, nos da para hablar de aquí hasta Tela diciembre. para cortar. Sí. Total. Pero yo creo que lo que nos mostraste fue fundamental. Vuelvo y hago la claridad que tú lo dijiste. Fue un ambiente de pruebas. Muchas gracias a QF, bueno, QF Document Software, se me olvidó el nombre de la empresa. Coldetec, y pues en cabeza del señor Wilfrido Melo, le agradezco pues, que me Sí, permitió como poderles traer un modo práctico, ¿cierto? Interactuando sí. con el software, cómo se ve, qué hay que tener en cuenta, cómo se En el crea y mundo la interfaz real. pues que es, sí, claro, y la interfaz que me parece pues que también es muy amigable. Muy intuitiva. Entonces, sí, Sí, digamos que es muy importante que también hagamos la claridad de eso. Fue un ambiente de pruebas. Como es un ambiente de pruebas, es donde uno hace pruebas, por supuesto, y crea a veces nombres que no ujú, son. Entonces, también la claridad que tú ya le hiciste, pero que no significa que lo que está allí, así es que se tengan que definir o nombrar las series documentales. No, eso es de cada empresa y este era un ambiente de pruebas donde pues nos estaba mostrando Sebastián, digamos que más o menos cómo era jugar con ese. Yo digo jugar porque yo la verdad me divertí mucho haciendo ese tipo de Yo, cosas yo cuando lo le digo, hice. yo le digo cacharrear, en el Sí, contexto colombiano se escucha mucho cacharrear es eso para ver qué le encontrás o cómo lo entendés, y después así es. conversamos. Y Sí, permite eso, exacto. permite llevar a la práctica algo que está en la teoría o está en la normatividad, que a veces confundimos las dos cosas, sobre todo en Colombia, o está en la normatividad o está De en la teoría, acuerdo. y que lo llevamos a un mundo real, ¿cierto? Yo cómo aplico eso allí, yo cómo monto una tabla de retención documental en un sistema para que él automáticamente, que también fue un término que mencionaste, la automatización, ejecute tareas con relación a los documentos, pues que estén o en la base de datos o en el servidor o en la nube, que eso también es otro, también que Ujú, nos da para hablar muchísimo. Pero Sebas, de yo creo acuerdo. que fue suficiente, es digamos que una demostración y una referencia de muchas cosas que nosotros podemos tener en cuenta como gremio. Ya obviamente quien quiera profundizar en este tipo de cosas, pues yo voy a dejar también tus datos en la cajita del video, la cajita quien te quiera contactar, de pronto requiera una asesoría o algo y que tú puedas pues ya digamos que prestarle con más detalle una asesoría o una consultoría. Muchísimas gracias nuevamente, Sebastián. Yo estoy súper, súper, súper agradecida contigo por haber ofrecido este espacio y por tenerte acá. La verdad es gratificante saber que estamos construyendo entre todos comunidad o fortaleciendo, mejor dicho. No, Nería, las gracias son para usted realmente por esa labor que está haciendo por la profesión, por el gremio. Creo que estos espacios son fundamentales porque cuando uno se enfrenta a hacerlo en las entidades, por lo menos a mí me tocó, yo no tenía como esta red de apoyo. Uno sabe que tiene a sus colegas, ¿cierto? Y uno normalmente le pregunta a su red de contactos de primera instancia, ¿cierto? A sus amigos, o bueno, y se apoya mucho en lo que saben y son muy expertos porque es cierto, realmente esa red de profesionales que uno va conformando es muy importante, pero también tener estos otros elementos que nos permitan como referencia, como apoyarnos, fundamental lo que se está haciendo por la profesión y por el gremio también, lo cual pues, me motiva mucho. Agradecerle mucho pues esta iniciativa y que esto siga creciendo hasta el punto pues que todos ya hablemos como en términos más técnicos, que todos tengamos como más interiorizado y le trabajemos realmente por esas vanguardias que van emergiendo con el paso de los años. Así es. De verdad que Y mil gracias. a ti, muchísimas gracias. Chao.